Bueno, seguimos con nuestra serie de Sermón del Monte. Estamos con bienaventuranzas. El que da misericordia recibe misericordia. Cuando hablamos de misericordia, ¿qué se nos viene a la cabeza? Compasión. ¿Compasión sería qué? ¿Cómo? Ayudar, ¿qué más? ¿Qué más se les viene a la cabeza con misericordia? Empatía, o sea, me identifico con la persona, ¿sí? ¿Qué más? Perdóname. Bondad. Bondad. Sería como hacer el bien, podríamos también incluirlo ahí. Anteponer al otro, bien. Ponerse en los zapatos del otro, bueno. Vamos a ver una definición hoy de lo que es misericordia, porque normalmente lo enfocamos más como en el sentimiento, en la empatía, en ponerme en los zapatos del otro, en como decir, uy, pobrecito, o sea, generalmente lo enfocamos, pero aquí el Señor nos muestra que misericordia cambia un poquito de perspectiva. Y puse ahí una definición que está en el bosquejo. Bueno, y está ahí. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. El que da misericordia recibe misericordia. Y tengo ahí una definición. Misericordia, compasión y deseos dirigidos por Dios. O sea, aquí agrego algo más. O sea, que es Dios el que me lleva a ese punto para ser compasivos en actitud. Entonces miren que no es solo sentimiento, sino que aquí ya estoy poniéndole otras cosas. Actitud, o sea, en la forma en que yo me acerco, porque yo puedo dar ayuda a alguien, pero con una actitud soberbia. Aquí me dice que mi actitud debe ser misericordiosa, que a veces como ayudo, entonces yo soy el que manda, yo soy el que tengo la sartén por el mango, entonces eso, mi actitud puede ser contraria a pesar de que esté ayudando a tener misericordia. Palabras. Entonces mire que incluye unas palabras misericordiosas. Entonces no es solo la ayuda, sino que también la actitud y las palabras deben ser con misericordia. Y luego, algo importante, acciones. O sea, que no es solo identificarme, no es solo tener compasión, sino que voy a tener acciones, voy a hacer algo para solucionar eso que está pasando, con el fin de ayudar a la gente en necesidad de una manera práctica. Es el amor de Dios reflejado hacia otros. Es otra forma en que estamos incluyendo la misericordia, cómo el amor de Dios va a ir a esa persona a través de mí. Y responde a necesidades inmediatas de los demás y alivia sufrimiento, soledad y tristeza. Porque a veces pensamos que es necesidad económica, entonces yo soy misericordioso porque le ayudé para un medicamento, para algo, pero miren que aquí también en esta definición me dice que voy a ser misericordioso para aliviar sufrimiento, para aliviar soledad y para aliviar tristeza. Y esas tres cosas no les suenan como conocidas. ¿Cuánta gente ustedes ven alrededor que esté sufriendo, que esté sola y que esté con tristeza? Muchas. O sea, no es algo ajeno. Y eso que somos latinos, porque uno dice, no, bueno, cuando me voy a Canadá, me voy a Estados Unidos o me voy a Europa, los europeos, los gringos y los canadienses son fríos, entonces la gente sufre mucho de soledad y de tristeza por la misma. Pero fíjense que paradójicamente, aunque somos latinos y nos gusta estar con otros, hay mucha gente que se siente sola y triste. Y luego dice que trata crisis físicas, emocionales, financieras o espirituales por medio de un servicio generoso y sacrificial. Entonces aquí como que se nos abre el espectro bastante de lo que es misericordia. Entonces no es solo para la parte física, sino la parte espiritual y la parte emocional. Y que voy a ir a solucionar. Ahora, misericordiosos, pues son los que son dirigidos por Dios para ser compasivos con el fin de ayudar a la gente en necesidades de manera práctica. Ahora, ¿es fácil ser misericordioso? No. ¿Por qué no es fácil ser misericordioso? ¿Qué se les ocurre? Necesito un esfuerzo, sí.
necesita tiempo, dedicación, entender la necesidad. Muy bien, Gabo. ¿Por qué más no será? ¿Cómo? Somos egoístas. Mire, ese es un buen punto. Aunque pensamos que no, pero a la hora de que me toque descuadrarme en el horario, en la plata y en todo lo que yo tenía, yo lo pienso 2 veces si ayudo o no ayudo, porque se me va a cambiar la rutina. Y los que somos obsesivos con tener una agenda exacta, eso es mortal, ¿o no? Eduardo se ríe, porque estamos ya como planillados para algo y cuando me toca hacer algo diferente, como que, ¿por qué más creen que es difícil? Bueno, porque la otra persona no quiere, es también válido, sí, puede ser, pero mira, tampoco acepta. Bueno, pero mira que tú tienes que haber ido a hacerlo para saber que no lo aceptó. O sea, que de tu parte sí hubo la acción y el deseo de ayudar. Bueno, muy bien. O sea que no es fácil. Generalmente somos egoístas, sí. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora de las bienaventuranzas viene una apoyada en la anterior. O sea, esto va como una escalera. Y para realmente poder ser misericordioso, yo tengo que haber arrancado en la primera bienaventuranza. Los pobres de espíritu, los vaciados espirituales. Si yo no soy vaciado espiritual, no entiendo la necesidad que tengo de Dios. Y si no entiendo la necesidad de Dios, pues no voy a tener a Dios. Y por lo tanto, pues lo que sigue encima no lo voy a poder hacer. Cuando yo tengo la necesidad de Dios y reconozco que soy pecador, que estoy apartado de Dios, yo puedo llorar por el pecado mío y de los demás, que es la segunda bienaventuranza. Entonces soy vaciado espiritual, lloro por el pecado y luego si yo soy vaciado espiritual, lloro por el pecado mío y de otros, yo puedo llegar a ser manso. Y si soy manso, si soy vaciado espiritual, si lloro por el pecado, si soy manso, voy a tener hambre y sed espiritual, hambre y sed de justicia, de querer vivir como Dios quiere que yo viva. Y ahí, si yo quiero vivir como Dios quiere que yo viva, ahí voy a entrar a ser misericordioso. Las 3 anteriores me dan como una base para poder empezar a hacer las siguientes que vienen ahora. Ahora, porque yo soy vaciado espiritual, porque lloro por el pecado, porque soy manso y porque tengo hambre y sed de justicia, voy a poder ser misericordioso. O sea que tocaría mirar qué tanto de lo anterior tengo. Y esto no es como para decir, uy, yo definitivamente no estoy allá y me sentirme mal y separarme y entonces como no estoy ahí, pues no voy a hacer nada más. No, al contrario, cuando veo que me falta reconocer y que me duela mi pecado y el pecado de otros, porque a veces no me siento mal, pues quiere decir que le tengo que pedir a Dios que me ayude a que me duela el pecado. O sea, no me siento y me quedo quieto porque no, sino al contrario, me muevo y le pido a Dios que me ayude a hacer lo que Él quiere. Cuando hablamos hambre y sed de justicia es vivir como Dios quiere, buscar la santidad. ¿Ahí qué hago? Pues si me doy cuenta que no vivo como Dios quiere, le clamo a Dios que me ayude a vivir como Él quiere. Y es ese ejercicio que quiero que hagamos todos, porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Al contrario, tenemos muchas cosas por mejorar, muchas cosas por cambiar. Pero no me quedo en que yo soy malo, en que yo tengo mal genio, en que a veces exploto, en que a veces pienso mal, en que a veces miro mal. No, cada vez que me pasa eso, le digo, Señor, quiero, y estaba mirando la canción que estábamos cantando ahorita, quiero ser más como tú, ver la vida como tú. A eso estamos llamados y estamos cantando ahorita, quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Pero enseguida en el tercer verso de la canción dice, saturarme de tu espíritu. O sea que sin el Espíritu Santo no lo voy a poder hacer. Y ahí es cuando yo puedo estar tranquilo. ¿En qué sentido? En que no es en mis fuerzas, sino es a través del poder del Espíritu Santo que eso se puede cambiar.
Entonces eso es lo que me da esperanza como cristiano, que no soy yo, sino es el Espíritu Santo el que va a trabajar y puede hacer que las cosas cambien. Eso es lo que me da esperanza. Y luego viene en el cuarto verso del corito, y reflejar al mundo tu amor. Eso me parece un coro que refleja cuál es la dinámica que yo debería tener en mi vida como cristiano. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Solo a través de saturarme de tu espíritu voy a poder reflejar al mundo tu amor. Y eso es la perspectiva que nos da. Ahora, ¿cómo podemos reflejar el amor de Dios? A través de la misericordia. Ahora nosotros, y fíjense que siempre la palabra hace énfasis en ¿qué? En quién soy yo, en cómo soy yo. Y de acuerdo a quién soy o cómo soy, ahí sí voy a hacer. Siempre está primero quién soy y luego sí qué hago. Y en ese sentido es que debemos orarle al Señor: Señor, examíname y muéstrame qué tengo que cambiar. Porque ser misericordioso no es fácil, y ahorita vamos a mirar cosas prácticas de ser misericordioso y no es fácil. Solo a través del poder del Espíritu Santo, solo a través de Dios obrando en mi vida, voy a poder ser misericordioso en los términos que Dios quiere. Y por eso debemos estar todos los días: Señor, muéstrame qué tengo que hacer para vivir como tú quieres. Que a veces uno se da cuenta que la embarró y ya, pero a veces puede que no se dé cuenta. Y uno esté afectando a otros con su comportamiento, con su actitud, con sus palabras, que están incluidas en la definición de misericordioso. Entonces, para ser misericordioso tengo que estar viviendo en los términos de Dios, tengo que estar viviendo en los términos de Dios. O sea, si quiero ser misericordioso en la medida que Dios quiere que yo sea misericordioso, tengo que vivir la vida que Dios quiere. Ahora, nadie es perfecto, porque hay gente que se desanima: no, pero si es así, entonces pues yo no hago nada, porque eso es muy difícil. No, la perspectiva con Dios es: yo estoy mal, pero yo sé que con el poder de tu Espíritu Santo voy a estar mejor, voy a hacer las cosas como tú quieres. Y es en esa lucha que vamos para algún lado. Pero cuando digo: no, es que yo no puedo y me quedo acá, pues no voy a ir ni voy a avanzar. Que parte de lo que queremos como comunidad es agradarle a Dios en todo. Y la única forma de agradarle a Dios en todo es viviendo a través del poder del Espíritu Santo en mi vida. Y si no lo hago, pues no le voy a poder agradar a Dios en todo. Y eso es lo que queremos como comunidad y lo que hemos estado orando como equipo pastoral, que cada uno de los que estamos aquí podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y podamos ir cambiando las áreas que tenemos que cambiar y que podamos impactar a la comunidad. Ahora entonces, ¿con quién voy a ser misericordioso? Entonces, los primeros que puse ahí son los pobres. Y ahí pues uno dice: bueno, ahí no hay explicación, sencillamente hay que tener misericordia. Ahorita hay mucha gente alrededor, entonces yo tengo muchas formas de ser misericordioso. Entonces hay gente alrededor en el trabajo, en el barrio, en la iglesia, en todo lado encuentra uno a gente que necesita. Entonces en ese sentido pues no habría más explicación, y creo que la misericordia muchas veces nos llega hasta ahí. Pero miremos los siguientes: afligidos y deprimidos. ¿Cuánta gente afligida y deprimida hay alrededor? Mucha. O sea, gente que está pasando por situaciones críticas. Y uno ve gente en el trabajo, los que trabajan con harta gente, que uno le ve la cara y uno dice: ese le pasa algo. Algo tiene. Tiene tristeza, algo tiene. ¿O no? Alicia ya vio a alguien que tenía eso en el trabajo. Y uno dice: bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué está pasando? Ese interés lo produce el Espíritu Santo. Y lo lleva. Y siempre va a llegar al punto de que se van a dar las cosas porque el Señor me lleva a eso. Pero debe estar interesado. A veces, aunque no esté interesado, el Señor me lleva a
a eso. Estamos viendo ahora con Mari una serie que es Dios me añadió, es de Facebook. Entonces alguien me dijo, no, hay que ver esa serie. Entonces es el hijo de un sacerdote, y él se declara ateo porque la mamá se le murió de cáncer. Entonces él dice, yo soy ateo. Y entonces empieza a hacer un programa de radio, y resulta que empiezan a mandarle de la cuenta de Dios sugerencias de amistad. Y entonces le mandan gente. Y él no quiere, pero bueno, dice, al fin le voy a dar like, y empieza en cada like que él acepta a intervenir en la vida de la gente. O sea, cómo Dios a través de este hombre está haciendo diferentes cosas, aunque él no quiera. Y así nos pasa muchas veces. Aunque no queremos, el Señor nos manda, pero a veces somos tan necios que nos enranchamos y no vamos para allá. Entonces, debo tener la disposición de preocuparme por los otros. Afligidos y deprimidos necesitan una acción. ¿Se acuerdan del pasaje cuando va Jesús? Hay dos ciegos y entonces le empiezan a gritar, ayúdenos, que danos la vista, y entonces la gente le dice, cállense, no interrumpan, y entonces Jesús le acerca y les dice qué quieren. Entonces ellos, que nos devuelva la vista. Enseguida Jesús les devuelve la vista, y vemos ahí un ejemplo claro de misericordia del Señor Jesucristo. Con acciones le responde a ellos. O sea, debo llegar a la gente que está afligida y deprimida con acciones. ¿Saben lo que significa una llamada o un mensajito para gente que está sola y afligida? Eso es un tesoro. Ahorita es más mensajes que llamadas. Hace por lo menos 28, 29 años, cuando empecé en ministerio, no, 30 años, en el grupo de jóvenes adultos, para mí no era fácil hacer amigos y relaciones. Era muy, muy difícil. Hacer una llamada era, ¿qué le digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Qué? Pero como yo era el encargado de jóvenes adultos, me tocaba llamar. Y bueno, hice de tripas corazón y empecé a llamar. Y a una de las llamadas, tantas llamadas que hice, la siguiente reunión se me acerca esa persona y me dice, Hernán, usted no sabe lo que significó que usted me haya llamado esta semana. Y dije, pues yo solo lo saludé. Pero para él había sido muy significativo. Entonces, algo que para nosotros puede ser bobo, para una persona que está afligida y deprimida, puede ser un tesoro. Entonces, miremos eso. O sea, ¿cómo puedo estar pendiente y ser sensible a la gente que está a mi alrededor? Porque el afligido y deprimido se le ve en la cara. Entonces, Señor, ayúdame a mirar quién está afligido y deprimido. Y acercarme a decir, ¿qué te pasa? Te veo triste, te veo diferente a como estás todos los días. Lo más probable es que enseguida le diga, sí, es que estoy pasando por esta y esta situación. Y yo voy a poder echarle el brazo y decirle, si quieres, hagamos una oración de una vez por eso. Y oro con esa persona. Y para esa persona eso va a ser un tesoro completo. O puede pasar, como decía Luz Ángel ahorita, que le diga, no, nada, ¿a usted qué le importa? Y yo, bueno, sí, le pueden contestar así. O sea, pero te veo triste, ¿y a usted qué le importa? Y yo, bueno, Señor, me pondrás otro que diga que sí. Eso puede pasar, pero en general la gente va a contar. Entonces miremos una forma de ser misericordiosos, como era el Señor Jesús. Y pónganse a pensar, pero debo estar dispuesto a hacerlo. O sea, ¿qué tan abierto estoy a que otros me preocupen? Porque a veces no me importa la gente que está alrededor. O sea, yo llego a mi puesto de trabajo, hago lo que tengo que hacer, no mire a nadie, terminé, me voy para la casa, llego, y puede pasar toda mi vida así. Llego al trabajo, trabajé, no miré a nadie, llegué a la casa, y a veces ni en la casa miro a nadie, que es lo peor. Y estoy así. O sea, la idea es que el Señor nos manda a estar así, abiertos y mirando quién está necesitando amor y misericordia de parte de Dios a través mío. Y por eso llego al trabajo así, mirándole la gente a ver a quién veo. Y eso va a ser un cambio para la gente. ¿Con quién más puedo ser misericordioso? Con lo que nos ofenden.
Sí, muy bien. Por eso estaba diciendo que a veces llego aquí en el trabajo y llego aquí en la casa. Llego aquí y nos llama a qué? A llegar al trabajo así y llegar a la casa así. O sea, debo llegar y estar preocupado en ambos escenarios. Muy bien, gracias Luz Ángel. Con los que nos ofenden, yo debo ser misericordioso. ¿Les ha pasado que alguien les hizo algo y después invirtió la cosa y ustedes lo tienen en bandeja de plata para decir, se las voy a cobrar todas? ¿Sí les ha pasado? Y lo tienen ahí en bandeja de plata. ¡Ay, Dios! Este va a saber lo que es bueno. Y ahora viene mi desquite. ¿Y rico o no? ¿No tanto? ¿Por qué no tanto, Mari? Pero generalmente lo que se siente por dentro es un fresquito, ¿no? Ahora sí llegó el mío. Pero resulta que la misericordia de Dios implica ¿qué? Perdón. Y no aprovecharme de la situación para cobrarle. Porque esa es mi tendencia. Y aquí dice que no, que a pesar de que me hizo daño y a pesar de que lo tengo ahí en bandeja para cobrármelas todas, yo lo perdoné y ya no se las voy a cobrar. Y acuérdese cuando Pedro le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? O sea, eso es literal. ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Antes se contaba hasta 3 y usted era lo más espiritual. O sea, usted lo perdonaba 3 y usted estaba sobrado. Pues entonces aquí Pedro le dice, bueno, como 3 es la medida de sobradez, pues añadámosle 4 y así voy a estar sobrado. Y si no lo perdonó 3, lo perdonó 7. Y si uno 7 veces lo perdonó, dice, uy, qué chévere. Pues resulta que Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y dicen, Señor, pero a ver si con 7 es suficiente, ahora 70 veces 7. No, pero nos llama a perdonar prácticamente sin límite. Y aquí es claro, dice, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? O sea que este sinvergüenza me la tiene montada. Y le da, y le da, y le da. ¿Y qué dice? Para que yo lo perdone. No, pues perdónelo 70 veces 7. Y eso sí es difícil, ¿o no? Perdón. Ni tanto, no, Luz Ángela. Pero no es fácil. Yo puedo tener la disposición, pero en general no es fácil. O sea, es muy difícil perdonar. Y cuando me ha hecho daño, y como papá sí le hizo daño al hijo, peor. O sea, esa sí se la cobro total. A veces dice uno, bueno, que me haya hecho eso a mí no tiene problema, pero si se lo hizo a mi hijo, eso sí tiene problema. Y después de decirle que 70 veces 7, ¿se acuerdan que va la parábola de los 2 deudores? Entonces uno que debía una millonada, una cosa astronómica que nunca en la vida iba a poder pagar, y le llega y le llora, le dice, y el otro le dice, bueno, fresco, páguemela cuando pueda, aunque era imposible, era la cantidad tal que era imposible pagarla. Pero le perdonó algo que era imposible. Y luego viene, se encuentra otro que le debía una cantidad ínfima al lado de lo que le debía al otro, y este sí lo coge y lo manda a la cárcel hasta que pague. Entonces van y le cuentan al que lo perdonó y le dice, imagínese, usted le acaba de perdonar todo esto a este hombre y este hombre no pudo perdonar esto. Y este lo llama y lo echa preso y le quita todo. Y básicamente Jesús estaba diciendo que recuerden que a ustedes se les ha perdonado mucho. Y a como a ustedes se les ha perdonado mucho, ustedes tienen que perdonar. Y es en ese contexto que perdonar se puede volver más fácil, sin ser difícil.
porque a veces hay situaciones en que me han dañado, ha sido muy complejo, pero el hecho de saber que todo lo que yo he hecho malo a través de mi vida, Dios me lo perdonó. ¿Quién soy yo para no perdonar a otro? Pero es solo cuando sé que soy un vaciado espiritual, que solo merecía la muerte porque soy un pecador, cuando me acuerdo que estaba separado de Dios, ahí puedo perdonar y dar misericordia al que me ofende en los términos de Dios. ¿Tendrán ustedes a alguien por ahí atravesado? No me van a decir, ¿cómo es? Y siempre tenemos a alguien atravesado por perdón. Siempre. Si hay alguien enredado ahí, estamos llamados a ser misericordiosos. Entonces, si hay alguien en ese sentido, buen tiempo para decir, Señor, quiero ser misericordioso en tus términos. Y eso implica perdonar a pesar de que no quiero perdonar. Y eso es ser misericordioso en los términos de Dios. Con los que no tienen a Cristo. Pero ahí le agregué una cosa, pobres y ricos. Porque hay unas congregaciones que su ministerio es hacia la clase alta. O sea, no me interesan los pobres, yo quiero llevar el evangelio a los ricos. Obviamente eso tiene una segunda intención. Señor, quiero llegar a los ricos porque ellos son los que más aportan. Y aquí estamos llamados a ser misericordiosos con los que no tienen a Cristo, sean ricos o sean pobres. Y por eso como comunidad tenemos que llegar a todo lado. O sea, no podemos llegar a un solo lado. ¿Por qué? Porque todos necesitan de Cristo. Sí, no, está bien. Bueno, una pregunta más fácil. Pues espérate, respondo. ¿Pregunta o respuesta? ¿Qué? Sí, bueno, ahora, eso es muy buena pregunta porque yo puedo decir, yo lo perdoné, pero si yo voy por el andén y cuando lo veo venir y paso, pues hay algo dentro de mí que no está bien. Ahora, no necesariamente implica que cuando yo perdono va a ser el amiguis más amiguis de mi vida. No necesariamente. Pero no me voy a cambiar de andén y si me lo encuentro voy a saludar. Es parte de todo ese proceso. Yo creo que ahora hay varios nuevos entonces. Alguien me hizo algo feo en el trabajo y a mí me sacaron del trabajo por culpa de esa persona. Y en un congreso me lo encontré. Entonces pasamos por el refrigerio, yo cogí mi refrigerio, cuando volteo todas las mesas llenas, pero había una que estaba desocupada. Cuando yo lo veo, por favor, no. Y yo me iba a ir para otro lado, pero me acordé que el Señor me llama a tener otra actitud. Entonces, no es mi mejor amigo, me hizo daño, sí, pero el Señor me llama a perdonar y realmente me lo puedo encontrar y me estaba dando, pero dije, no, Señor, ya. Y me fui a la mesita, puse mi cosa, lo saludé y ya. Bueno, entonces, es eso, o sea, no es, pero ya no me revuelve, ya no me da. El problema de la falta de perdón va secando la gente. Cuando tú tienes falta de perdón con alguien y sobre todo si es alguien cercano, te va secando, te va chupando y tú te vas muriendo. Ahí sí pasa como David cuando pecó en un salmo que dice, mientras me quedé callado, mientras no confesé, me fui secando, mis huesos se fueron secando. Eso es tenaz porque los huesos son secos. O sea, por dentro hay médula y todo, pero pensar en que el hueso se seque, no es, y esta es una descripción que mis huesos se secaron. Y es porque me voy muriendo. Ahí no solo cuando perdono tengo misericordia con los demás, sino hasta conmigo mismo. Porque si yo no perdono, yo me enfermo.
y me voy a secar y me voy a morir. Y hay gente que se muere odiando y se murió odiando y no lo quiere ver, no quiere hablar, no quiere, y cada vez que se lo menciona se enferma. Ahí es cuando dice no lo ha perdonado. Eso es la diferencia. Ahora, lo del maltrato, obviamente que eso hay que pararlo, o sea, no se puede seguir, no. Lo mismo la parte de adultero, o sea, hay tantas cosas que uno dice, pero lo perdono, no lo perdono. No, sencillamente estamos llamados a perdonar lo que me está haciendo, no a perpetuar ciertas situaciones. Y aquí habla de perdones cuando ya no me envenena poderlo ver. Y difícil, es bien, bien complicado el perdón. Y si hay alguien por perdonar, que el Señor, clámale a Dios que te ayude a perdonar. Porque es solo con el poder del Espíritu Santo que yo voy a poder llegar al punto de, como un barco, algo que me está haciendo daño, lo corto y que se vaya. Eso es, que es difícil, Gao. Exactamente, no hay condiciones. Cuando dice yo te perdono, sí, ya no es perdón. Estamos haciendo una transacción. Pero cuando yo digo yo te perdono a pesar de, cambia la cosa. Misericordia con los que nos ofenden. Pues estábamos entonces los que no tienen a Cristo, pobres y ricos. ¿Qué tanto me preocupa los que no tienen a Cristo? ¿Me interesa? O sea, por lo menos me angustio a pensar que fulanito se puede morir y se va a ir al infierno porque no tenía a Cristo. Sí medio me inquieta, porque estamos llamados a tener misericordia con los que no tienen a Cristo. O sea, yo estoy compartiendo de Cristo a otros, o sencillamente hago como cuando Jesús estaba en el templo y vienen los fariseos con una mujer adúltera y le dicen a Jesús, a esta vieja la apedreamos y la matamos. Porque la ley dice que mujer adúltera se mata. No, el tipo nunca él no está en la historia. Pero sí, esa es la queja de muchas personas. ¿Y el tipo por qué no? Pues porque en esa época era machista. O sea, la que llevaba el bulto era la mujer. El hombre, no, y sigue, ¿no es cierto? No, sigue siendo, sí. O sea, en el hombre está bien visto, en la mujer, terrible. Y entonces llegan y le dicen, bueno, vamos a apedrearla y entonces listo, ¿y tú qué dices, Jesús? Y entonces Jesús estaba escribiendo y vuelve y le pregunta, ¿y tú qué dices? Y él seguía escribiendo, pero diga algo. Y entonces Jesús le dice, pues el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y siguió ahí. Y dice el texto que llegó un punto en que ya nadie estaba, porque todos sabían pecado. Y en el versículo 10 terminado dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y ahí, ¿cómo estaría yo? Como el fariseo que empiezo a mirar lo que hacen los otros y no miro lo que tengo yo, o como Jesús que tiene misericordia de los que no tienen una relación con Él. ¿Cómo miro yo a la gente que no conoce a Cristo? Y en ese mismo sentido, si yo quiero salvación para mí, pues debo querer salvación para los otros. ¿Y me importan los otros? Y como comunidad hemos querido ser de impacto a la comunidad que está alrededor. Por eso estamos empezando un proyecto que ahora les vamos a contar, porque queremos llegar a la gente que no conoce a Cristo y tiene una necesidad. Y la idea es que todos como comunidad empecemos a trabajar para eso, porque nos debe importar la gente que está alrededor. Nos debe doler el hecho de que se pierdan. Nos debe doler el hecho de que no estén con Cristo. Nos debe doler el que estén separados de Dios y sufriendo. Eso me debe doler. Y por eso ahí hablamos de misericordia.
porque me va a doler los que están separados de Dios. Que muchas veces digo, bueno, Señor, gracias porque tú me das paz, tú me das provisión, tú me das tranquilidad, tú me das perdón, vivo chévere, estoy rico y Señor, gracias, aleluya, alabado. Y hasta ahí llegó mi cristianismo. ¿Sí? Y ese es mi cristianismo. Pero cuando vamos a la palabra me dice que no, ese no es el cristianismo. El cristianismo es tener misericordia con otros. El cristianismo es ir y hacer. No es orar, no es o sea, eso hace parte de mi dinámica. Pero si yo no soy sal y luz, si yo no voy a ser discípulos, ¿qué estoy haciendo? Nada. Estoy viviendo cómodo y no estoy haciendo para lo cual el Señor me mandó. Por eso es la gran comisión para todos, ir y hacer discípulos. ¿A quién más con quién más debemos tener misericordia? Con las criaturas de Dios. ¿Cómo estoy con los animalitos? Miren unas vainas que uno dice, y fue interesante desarrollando todo eso, yo soy misericordioso porque yo debo tener misericordia con la creación de Dios. Cuando voy en el carro y veo una palomita ahí volando toda chueca, ¿freno? ¿O hace pum pum? No, hay gente que hace eso. Me paro en la mitad de una avenida a coger un gatico que estaba atravesando porque al otro ya lo habían espichado. Eso es misericordia. Ahorita Gabo y Pau estaban en Santa Marta y entonces en una avenida alguien soltó la camada de gaticos y esto se ha bajado en la avenida a coger el pobre gatico ahí y el gatico vino a chupar frío. Pero eso es... Sí. Entonces, ¿tengo misericordia con la creación de Dios? Y pensaría uno, pero bueno, eso tiene que ver, no, eso es parte del reflejo de mi relación con Dios, de mi preocupación con lo que ha hecho Dios. ¿Y a quién le encanta ver el punto negro en la sábana blanca? No levanten la mano, por favor. Y a muchos les encanta, ¿o no? Todo puede estar perfecto, pero del resto estaba perfecto, pero eso chiquito dañó todo. Y ahí es cuando yo no tengo misericordia, porque voy a buscar el detallito para decir que eso estaba mal, a pesar de que todo estaba bien. Cuando Jesús estaba en Betania en casa de Simón, se acerca una mujer, lleva un frasco de perfume muy caro y ella se lo echa al Señor. Y todos dicen, no, brutos, ¿cómo va a botar esa plata? Y Jesús le dice, no, lo que ella ha hecho es más importante que el precio de ese perfume. Y por eso que hizo esa mujer va a ser recordada siempre. Y ellos no miraron que estaban ungiendo al maestro, que estaba haciendo un acto de amor al maestro, sino que estaban mirando el lado negativo. ¿Cuántas veces nos puede pasar? Que es fácil que nos pase eso, ¿o no? Hasta en pareja que uno está contento, no sé qué, pasó una bobada y uno se armó un lío de algo que no tenía que armar lío. Y se amargó el paseo, se amargó el día, se amargó. Y después uno dice, oiga, tan bollosos, pero se amargó el día. Cuando soy misericordioso, miro la sábana blanca y no miro el punto blanco, el punto negro. Es otra forma de ser misericordioso. Podría decirle a la gente, uy, qué chévere, lo hiciste muy bien. Y algo que me enseñaron hace 30 años cuando estaba trabajando con jóvenes adultos es, nunca empiece una conversación con algo negativo. Nunca. Así usted vaya a corregir un problema, siempre empiece por algo positivo. Nunca por algo negativo. Y eso se me quedó grabado acá. Entonces, has trabajado muy chévere, eso está muy bueno. ¿Qué tal si corregimos esta parte y nos quedaría perfecto? Pero a veces llegamos, mire, este es el colmo, vea, esta vaina no sirvió, y había hecho un resto de cosas buenas. Entonces, ahí muestro mi misericordia. Y el último, no esperar demasiado de otros.
no ser implacable. ¿Cuántos les gustan ser implacables? Esos van como el del punto negro en la sábana blanca, va con el esperar demasiado y ser implacable. O sea, que la gente lo tiene que hacer perfecto, la gente lo tiene que hacer como yo quiero. Y a veces termino de ser inmisericordia, no misericordioso, por tratar de que la gente tiene que hacerlo como yo quiero en la medida que yo quiero. Y estamos llamados a misericordia ¿de qué? Si alguien no tiene las habilidades, pues yo le enseño. Si sé que no va a tener el tiempo, pues yo le ayudo. Si sé que como que no es su fuerte, pues miramos, pero a veces soy implacable y no tengo misericordia. Otra forma de ser misericordioso. Y miren que son puntos del día a día en el cual yo puedo ser misericordioso. Y nos queda un reto porque hay varias cositas ahí que yo creo que todos estamos por mejorar en muchos de esos puntos. Y acuérdense que es disponerme y decir, yo tengo que mejorar esto. Y Señor, tú sabes que yo no puedo, entonces que el poder de tu Espíritu Santo me ayude a lograrlo. Y lo voy a poder hacer. Pero es detectar en qué estoy fallando, porque si no lo detecto ni le pongo atención a eso, pues no lo voy a poder mejorar. Entonces que el Señor nos ayude a hacerlo. Y luego dice, recibirán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia. Ahora, recibirán misericordia, entonces uno puede decir, pero ¿cómo voy a recibir misericordia? Pues tengo que tener claridad en eso. Entonces ahí puse 3 punticos en los cuales yo voy a tener misericordia. De Dios aquí en la tierra, o sea, algo presente. Y en Salmo 41, 1, 2, bienaventurado el que piensa en el pobre en el día del mal. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre la tierra. O sea, hay una promesa de que cuando yo tengo misericordia, el Señor va a tener misericordia conmigo aquí en la tierra. O sea, que yo voy a recibir misericordia acá, porque Dios lo está prometiendo. 2, voy a tener misericordia de otros. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y esto es algo de reciprocidad. Mi papá tenía un dicho hace rato que era el reciprocité. Y era que cuando yo soy generoso, va a haber generosidad. Y eso lo dice la palabra. O sea, que en la forma en que yo estoy dando, voy a recibir. Entonces, si yo soy misericordioso, voy a recibir misericordia. Si yo soy implacable, voy a recibir implacabilidad. Si yo no tengo misericordia con la gente pobre, cuando yo esté pobre, ¿voy a tener misericordia? Lo más probable es que no. Si no me importa la gente, cuando yo esté mal, ¿le importará a la gente que yo esté mal? Lo más probable es que no, ¿no es cierto? Pero cuando yo he sido amable con todo el mundo, el día que yo llegue con la cara tétrica porque estoy preocupado, tenga la plena seguridad que alguien va a decir, ¿por qué estás así? Pero si siempre entré así y nadie me importó, y llegué aquí a la casa y nadie me importó, y volví al trabajo y nadie me importó, y llegué a la casa y nadie me importó, de la misma manera van a estar así cuando me pase algo a mí. Igual. Y cuando entro a mirar cómo está la gente, tengo la certeza de que alguien va a decir qué le pasó. Y en la casa, o sea, es paradójico, pero como dice Luz Ángela, a veces en la casa, pues viene, llega cansado, está esperando la comida, se sienta a ver partidos de fútbol hasta que no más y luego se acuesta. Al día siguiente se va y vuelve, viene partido de fútbol, come y se acuesta. Pues nunca va a haber una interrelación y no hay nada. Entonces voy a recibir misericordia cuando doy a otros. Eso es parte de la bienaventuranza. Y al final de los tiempos,
Segunda Timoteo 1, 16, 18. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuve en Roma me buscó con afán y me halló. ¿Qué hizo Onesíforo? Mostró misericordia con Pablo. ¿Y cuál es el deseo de Pablo? Que el Señor le conceda hallar misericordia, que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Aquel día es el día final, cuando va a estar cara a cara con el Señor. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Y aquí, ¿a qué se refiere con que voy a tener misericordia en el día final? Si ya tengo la misericordia de Dios cuando recibí a Cristo, entonces aquí es una extra o cómo funciona. Y es interesante mirar eso. O sea, yo ya tengo la misericordia y la gracia de Dios con mi salvación. Pero acuérdese que cuando estemos cara a cara con Dios va a haber un trono blanco, que es cuando todos los que tenemos al Señor Jesucristo vamos a dar cuenta de lo que hicimos de nuestra vida. Sí, Alicia. Alicia hace, sí. O sea, ¿nosotros tenemos salvación? Sí. Pero vamos a tener juicio para... Eduardito, venga para acá, le va a decir el Señor. Cuénteme, ¿qué hizo con Mari? ¿Qué hizo con las hijas? ¿Qué hizo con la gente que estaba alrededor? ¿Qué hizo con? ¿Qué hizo con? Y así va a ser. O sea, el Señor nos va a llamar y nos va a pedir cuentas. Por eso es importante cómo estamos criando a nuestros hijos, porque el Señor nos va a pedir cuentas a los varones, porque nosotros somos los sacerdotes del hogar y nos va a pedir cuentas. Y voy a tener que dar cuentas. Y ahí va a haber misericordia conmigo, porque yo no voy a llegar con muchas cosas buenas. Llego con unas buenas, pero llego con malas. Y cuando llegue a ese juicio, el Señor va a tener misericordia conmigo. Esa es la misericordia del bienaventurado, el misericordioso, porque recibirá misericordia de parte de Dios en la tierra, de parte de otros, y cuando esté cara a cara con el Señor. Que esto nos anime y nos rete a ser misericordiosos con otros. Que si antes llegaba así, que ahora esta semana le diga: Señor, yo siempre llego y no me fijo. Que esta semana, aunque sea un ratico, yo pueda mirar a mi alrededor. Que el Señor ponga eso en su corazón. Que el Señor ponga a mirar qué puedo hacer, cómo puedo ayudar a otros. Porque generalmente uno se vuelve, y son con cosas bobas, no busquen hacer nada, son bobadas. El otro día en la flota, estaba aquí en el anteúltimo puesto, y cuando fui a salir hacia allá, volteé a mirar y habían dos viejitas con una silla de ruedas ahí. Yo dije: uy, ¿cómo se van a bajar estas viejitas con eso? Pero dije: no seré yo. No, mentiras, no estaba pensando eso, pero muchas veces pensamos eso. O sea, uy, bueno, que el Señor las ayude. Y todo el mundo se bajó. No, pues me volví y me dice: Señor, ¿usted me ayuda? Le dije: sí. Entonces me bajé con la silla de ruedas, la abrimos y ya la señora venía con muletas, pero con una habilidad. Yo le iba a ayudar, no sabía qué iba a hacer ahí, pero la señora llegó y se bajó rapidísimo y dijo: no, tranquila, que ella ya tiene la práctica. Y yo, pero es una forma en que puedo tener misericordia. Gente perdida también puedo ayudar. Creo que hace 8 días, hace 15 días, estuvimos en la asamblea de la Confra Nacional y ya estando en el aeropuerto estamos mirando cuál era la puerta, no sé qué, cuando viene un muchacho gigantesco y era un soldado que estaba pagando el servicio militar allá, y entonces mira y dice: ay, es el mío también. La primera vez que yo monto en avión y no tengo ni idea cómo es esto. ¿Yo me puedo ir con usted? Le dije: pues sí. Y ahí estábamos un grupito de los 5 que veníamos para Bogotá, y él estuvo todo el tiempo. Entonces lo pasamos, entonces cuando ella: bueno, ahora quítese el cinturón, ponga las monedas, ponga el celular, ya pasamos. Entonces, y él iba ahí detrás de nosotros, no se despegaba por nada. Después se sentó allá y le dije: ¿y para dónde vas? No, que yo vivo en Choquentá, y entonces mis papás, yo llego, tengo 15 días libre. Entonces, bueno, ahí empezó a contarme toda la historia. Entonces, tiene que ir hasta el terminal del norte, y yo tengo que llegar hasta el norte. Le dije: no, pues
camina conmigo. Entonces nos vimos, ahí se fue. Entonces, no, pero es que no tengo tarjeta para el Transmilenio, no te preocupes. Entonces pasamos la tarjeta. Y yo decía, o sea, les cuento para darles ideas, no es para que, uy, ese Nancy. Mire, les cuento porque a veces el problema es que ustedes no tienen ideas. Y yo dije, uy, este chino chocontá, mientras eso, son las 12 del día, 1, y no, aunque sea le compro un sándwich. Y nos fuimos y dije, le compro el sándwich para que él se vaya con la comida. ¿Ya? Y nos fuimos. Y empieza a contarme toda la cosa y ya él se fue a su terminal, pero miren que eso es forma de hacer misericordia. ¿Cómo puedo hacer yo misericordia? No hice nada raro, pero mucha gente no hace eso. Entonces que el Señor nos ayude a inventarnos las cosas. O a veces que uno le dice a la mamá, póngale el inhalador y no tiene plata para comprar la careta. Entonces, ¿qué hace uno, Karen? Va uno le compra la careta para que se pueda poner el inhalador, porque si no, no se va a poder hacer el tratamiento. Y ese es el problema, entre comillas, de tener misericordia. O sea, que nos va a tocar incomodarnos. ¿Cómo tengo misericordia? Y así podría uno mirar con muchas cosas que no, y empiezan, no, que es que no viene de fuera de Bogotá, no tiene con qué comer, que entonces que cómo le damos la comida, que es que no tiene para irse en el bus, que es que no tiene, que ya le dieron salir y no tiene cómo pagar, ¿sí o no, Carlos? Con Carlos uno ve muchas cosas en el hospital, sobre todo en pediatría, porque uno se mete ahí con la familia. Entonces, ahí uno tiene muchas oportunidades de ser misericordioso. Pero ahora, en sus sitios de trabajo, ¿cómo pueden ser misericordiosos? En su sitio donde está viviendo, ¿cómo pueden ser misericordiosos? Que el Señor nos ayude a ser misericordiosos. Porque el que da misericordia recibe misericordia. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.